Bien, continuamos con la segunda parte de lo que ayer habíamos empezado con la unidad 3. Y pues, cuando fracasa una negociación, eh, es necesario a veces, ¿no?, recurrir a un tercero para que actúe como un facilitador de una negociación, en este caso, ¿no? Ante esta situación nos encontramos frente a la mediación, ¿no? Que es un MARC, ¿no?, de tipo no adversarial, la cual es facilitada, obviamente, ¿no?, por un tercero. O sea, la cual es facilitada por un tercero. Se podría decir también que la mediación, bueno, es la segunda alternativa, ¿no?, que podríamos tomar después de la negociación. Entonces, ahora nos encontraríamos ante la mediación, frente a la mediación, que es una marca, ¿no? Entonces, podemos afirmar que la mediación es una negociación asistida, podríamos decir, ¿no? Entonces, asistida por un tercero, ¿ya? Un tercero que es o debería ser imparcial en todo caso, ¿no? Y neutro a las partes en conflicto. Además que no tiene poder sobre ninguna de estas dos partes, ¿no? En realidad, la mediación o el mediador viene a ser una ayuda, ¿no?, para que las partes se encuentren un punto más o menos de armonía en el conflicto. Eh, Podría también inducir, ¿quién está? Vamos a ver, seleccionar todos, sí. Seleccionar todos. Entonces, normalmente lo que la mediación es que induce, digamos, a identificar los puntos de controversia, ¿no? También acomoda en alguna parte o en alguna medida los intereses y explora, digamos, una forma de arreglo, cosa que sea productiva para ambas partes, ¿no? Entonces, el mediador viene a ser un intermediario y no un juez que decide, ¿no? Tampoco viene a ser un abogado que aconseja o patrocina las ambas partes, ni un terapeuta que las cura, por decirlo así. Entonces, su única función es acercar a estas dos partes, ¿no? Este puntero, ¿no? Acercar a estas dos partes. Entonces, también la mediación se realiza, ¿no?, en un ambiente adecuado, con un procedimiento claro y utilizando habilidades que el mediador tiene, ¿no? Muchas veces hay un hielo de por medio en algún conflicto, entonces rompe el hielo, digamos, de los contendientes y sacándolos de sus rígidas posiciones, ¿no?, y abriéndolos a que ellos puedan crear unas soluciones creativas a ese conflicto, ¿ya? Entonces, un mediador es ese, ¿no? Es alguien que ayuda a que haya un punto de armonía entre estas dos partes, ¿no? No es un juez, que habíamos dicho, no es un abogado que los aconseja, no viene a ser un terapeuta, digamos, pero sí viene a acercar a las partes, ¿no?, a que ambas puedan encontrar una solución. Entonces, en el punto 2 vamos a hablar sobre el tema de la mediación. Mm, un punteo personal sobre la mediación. Hay un libro que está escrito en alemán, que se lo he puesto como en bibliografía. Yo lo traducí, digamos, pero es bastante completo. Es un librito verde, lo van a ver ahí en su material. Mediation, creo que dice, solamente dice mediación. Ese es el título, ¿no? Entonces, a partir de ese libro, yo realicé este punteo personal. Son un punteo de 10 puntos
donde habla, ¿no? Sobre la diferencia, dice, ¿no? A veces vemos, ¿no? Que somos en cualquier contexto, somos como estos dibujitos, ¿no? La diferencia en realidad nos hace ricos. Y nos hace ricos porque nos permite buscar soluciones, encontrar soluciones a un conflicto. Ayer mismo, ¿no? Veíamos la participación de cada uno de ustedes en, eh, sobre sobre el caso, ¿no? Del árbol de manga, por ejemplo. Y obviamente no había una parte legal, había una parte técnica. Entonces, esa diferencia, digamos, no solo eh, de edades, de culturas, de profesiones, nos hace ricos en la búsqueda de soluciones. Entonces, en la mediación resulta bastante ventajoso eso, ¿no? Se fue el audio de buenas tardes. ¿Me escuchan? Se fue el audio, dice Igor Jiménez. ¿Me están escuchando? Lo escuchamos, ingeniero. Sí, claramente, Sí, ingeniero. está bien. Ah, ya, porque el mensaje, Igor me dice, se fue el audio. Bueno, de él se ha debido ir, de él se ha debido. Bueno, entonces Bueno, entonces la diferencia. la diferencia nos hace ricos, ¿no? Para encontrar esas soluciones que queremos como mediadores, en una, en un conflicto o en una reunión que tengan, o sea, mientras más, si es que hay solo hombres, va a haber una postura, ¿no? Pero si hay mujeres en la reunión, digamos, o sea, va a haber otra visión incluso, ¿no? Incluso si hay personas de otro lugar, tienen otra mirada diferente. Entonces, esa diferencia es clave, digamos, ¿no? Es clave para encontrar muchas más salidas, digamos, ¿no? Entonces, en la medición es un punteo bastante, es un punteo mío, obviamente, personal, pero sí, sí se nos hace más fácil encontrar muchas más vías de salida, ¿no? Es como ayer, por ejemplo, si hubiera tratado solamente con agrónomos, digamos, tal vez hubiera sido diferente. O si solo hubiéramos tratado el problema de la manga con forestales, con, no sé, con la parte social o con la parte solamente jurídica, hubiera sido tal vez diferente la cosa. Entonces, en una negociación, se trata siempre de involucrar las diferentes, ¿no? Las diferentes posiciones y vistas, cosas de que nos ayudan, digamos, nos ayudan a mediar de mejor forma, ¿no? Es como, como hacen es como un promedio en realidad, ¿no? Es como un promedio cuando ustedes tienen datos, ¿no? El mínimo, el máximo, y tomamos una parte intermedia, entonces eso es un referente, ¿no? Pero mientras más datos hayan, digamos, es mucho mejor, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia que nos hace ricos en este tema de la mediación. Por otro lado, los conflictos, yo lo puse, ¿no? La materia prima. Los conflictos vienen a ser materia prima. ¿Por qué? Porque si no hubiera conflictos, no tuvieran trabajo los que realizan, ¿no? La mediación como tal. No hubiera... Es como el mecánico, ¿no? El mecánico siempre espera que se te arruine el auto, por decirles. Entonces, el dentista siempre espera que tus dientes se arruinen. Entonces, pero es materia prima al final de cuentas. Y para el caso de la parte legal o para los que trabajan en este tema de la mediación, el que haya un conflicto, digamos, es materia prima para los que trabajan en ese tema de la mediación, ¿no? Si todo fuera tranquilo, si todos estuvieran, ¿no? Sin problemas, digamos, no hubiera necesidad de que contraten a algún mediador o algún conciliador, ¿no? Porque ahorita estamos en tema de mediación, obviamente, pero si no hubieran problemas, muchos tal vez no tendrían trabajo. Entonces, es el hecho que haya conflictos, es materia prima, ¿no? Materia prima para la mediación. Um, otro punteo que hice a partir de este libro de mediación, les voy a mostrar ahorita el libro, Mediation, dice, ¿no? Entonces, el otro punteo, el otro punto 3 es que entre el problema y el conflicto, por ejemplo, no todos tenemos, eso les dije creo hace una barra de clases anterior o el primer día de clases.
No todos tienen problemas, ¿no? No todos, no, bueno, todos tenemos problemas al final de cuentas, pero no todos tienen conflicto, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Todos tenemos problemas, grandes, pequeños, laborales, económicos, sociales, familiares, todos tenemos problemas, mas no todos tenemos conflicto, ¿no? Entonces hay que saber más o menos eh, ver esa diferencia. Yo creo que ya la tienen bien clara esa diferencia, ¿no? Entre problema y conflicto. En ese libro, no me acuerdo, es un alemán, les voy a pasar ahorita el dato, habla sobre la diferencia que existe, ¿no? Entre problema y conflicto. Sobre la mediación, dice, ¿no? La mediación pertenece a, no es específica, ¿no? Tal vez esto me lo pueden refutar si quieren con su participación, pueden colocarlo en los chats, me lo pueden decir aquí. No es específica de la formación jurídica, ¿ya? Ahora, la mediación no es, eso es lo que menciona en ese libro y creo que es acertado, por eso también lo puse acá, ¿no? O sea, no es específica de la formación jurídica. Ahí menciona que todos podríamos ser mediadores, ¿no? En la medida que nos toque trabajarlo así. Algunos están, sí, sé que están en el INSA, otros están en el Tribunal Ambiental, tal vez algunos están en la ABT, y en algún momento les toca, digamos, ¿no? Por el rol de sus funciones, trabajar de mediadores, digamos, ¿no? Entonces, todos, eh, así como hay una diversidad, ¿no? Acá en las figuritas, todos podrían llegar a ser mediadores, dice, ¿no? En ese libro habla sobre eso, sobre que todos nosotros podríamos llegar a ser mediadores y que no corresponde obviamente a la formación jurídica. Entonces, para nosotros viene a ser un plus, pero para los de formación jurídica tal vez sea un elemento esencial, digamos, ¿no? De su formación. Entonces, la federación no pertenece, en realidad, ¿no? A ello. También puede pertenecer a otras áreas en función de que, de su actividad en realidad, ¿no? En función de su actividad. Otro punto, el, el sentido de la vida, dice, ¿no? Entonces, también hablaba de la mediación, ¿no? El sentido de la vida siempre, no creo que nadie no quiera ayudar, ¿no? O sea, cuando les toque algún problema, por ejemplo, cuando hay que empujar el carro, cuando hay que, no sé, eh, siempre les va a tocar algún evento, algún, alguna situación. Y entonces, no creo que de nadie sea el sentido de la vida arruinar al otro, digamos, ¿no? El sentido de la vida siempre va a ser el de ser colaborativo, ¿no? El de ayudar a los demás. Eh, es normal, digamos, que cuando estén haciendo fila, por decirles, y viene una señora que está embarazada o que es mayor de edad, es obvio que cada uno de nosotros va a otorgar o va a ceder el asiento a esa persona. Entonces el sentido de nuestra vida es siempre, ¿no? Ayudar a los demás. Y también va muy relacionado esto a la mediación, ¿no? Porque el sentido de la mediación también es ayudar, digamos, a las dos partes, ¿no? No es beneficiarse como tal, digamos, o sacar el beneficio sobre esas dos partes. Entonces también en ese libro habla sobre el sentido de la vida, ¿no? Entonces, y de ser colaborativo, ¿no? De ser más y de ayudar a los demás. Punto número 6 es la situación de crisis. Por ejemplo, no, las personas no todo el tiempo estamos bien, digamos, ¿no? Bien, sí, bien. Pero si nosotros queremos ayudar a los demás, digamos, tenemos que estar bien. A eso se refiere normalmente a la situación de crisis, ¿no? Si nosotros somos una persona que está en crisis, digamos, difícilmente vamos a poder ayudar a los demás. Si nosotros tenemos conflictos internos o pensamos diferente, difícilmente vamos a poder ayudar como mediadores a la otra persona. Entonces, esa situación de crisis, o sea, primero se tiene que resolver de forma interna, ¿no? Estar con nosotros, estar bien con nosotros mismos
y luego ayudar a los demás. No podríamos, seríamos muy hipócritas por decirles, decir que vamos a ayudar a los demás cuando nosotros mismos no hacemos lo que decimos, ¿no? O cuando estamos en una situación completamente eh, fuera de contexto, tratar de ayudar, porque no lo vamos a hacer bien. Entonces, esa situación de crisis tiene que ser manejada, ¿no? Tiene que ser manejada por nosotros y trabajar primero en nosotros y luego empezar a ayudar a los demás. ¿Ya? Eso también habla, ¿no? Sobre el tema de la mediación. Para ser un mediador hay que primero estar bien y luego ayudar a los demás. Y otra vez aparece el término, ¿no? de ayudar a los demás. El sentido de la vida es ayudar a los demás. La situación de vida es hay que ayudarnos primero, luego hay que ayudar a los demás. Más o menos así va el sentido. Punto número 7. El lenguaje es acción. A veces la lengua es un chiste bastante antiguo. La lengua no tiene huesos, decía, ¿no? Chicotea a cualquier lado, decía. Entonces, tenemos que cuidar lo que decimos, ¿no? En la medición es clave, digamos. A veces nos inclinamos por alguna parte, entonces lo que digamos en la interacción de esas dos partes es clave, ¿no? Porque una persona lo puede tomar de una manera, la otra persona lo puede tomar de otra manera. Y eso, y para estar en esa situación de mediador hay que conocer el contexto, ¿no? Hay que conocer cuál es la posición en la que se encuentra, cuál es la necesidad o cuál es eh, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que realmente quiere la persona, ¿no? Entonces, y tenemos que cuidar ese lenguaje entre ambas personas, ¿no? Por eso dice, ¿no? El lenguaje es acción. Entonces, durante la medición hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar lo que decimos. Punto número 8. Punto número 8. El poder de la pregunta. Entonces, normalmente, y eso les decía ayer, creo, los niños son los que preguntan, ¿no? Los niños son de ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué él ha hecho esto? ¿Por qué yo no? O sea, ellos son los que preguntan. Ellos son los que preguntan. Nosotros a nuestra edad normalmente suponemos, raras son las personas que realmente preguntan, ¿no? Porque supuestamente a cierta edad nosotros deberíamos saberlo todo, digamos, y a veces nos da vergüenza, digamos, no preguntar. Eh, Nos da vergüenza decir que nos digan, ¿cómo no vas a hacer eso? O alguna cosa así, ¿no? Normalmente no preguntamos, y eso si quieren me lo pueden decir acá, ¿no? Nosotros suponemos, ¿no? Los niños preguntan y nosotros los adultos suponemos. Entonces, en este punteo de la medición, digamos, o en la mediación como tal, la pregunta viene a ser clave, ¿no? La pregunta viene a ser clave. ¿Y qué es lo que vamos a preguntar a ambas partes? Por eso le puse, ¿no? El poder de la pregunta. Mm, punto número 9. La valoración de la observación. Mm, Normalmente, a veces vemos una situación en, de un solo modo, ¿no? Ayer veíamos, por ejemplo, unos tal vez solo veían a las dos personas, ¿no? A las dos personas que estaban en conflicto. Uno ha ido un poquito más allá y ha visto el, el árbol como problema y no a las personas. Otro ha visto un poquito más allá y ha dicho, no, hay que ver el tema de antecedentes y cómo querrían que su situación fuera un poco más a futuro. Entonces, el, cuando uno observa, digamos, incluso algunos no observamos que la manga tenía 60 años. Entonces, hay que ver el conflicto y la situación durante la mediación de forma tridimensional, podríamos decirlo, ¿no? De forma tridimensional y verlo desde todo ángulo, ¿no? Para llegar a resolver ese conflicto. Entonces, en,
En este punteo personal habla sobre eso, ¿no? Sobre la valoración de la observación. Aquí sí, ser bastante observativos, digamos, ¿no? Nosotros vemos estas figuras, ver, digamos, ¿no? Ahorita ustedes sí, a grosso modo, tal vez ya hayan visto a qué departamentos se presentan, digamos, cuántos hombres son, si son mujeres o no. Estos dos deben ser hombres, estas dos deben ser mujeres, etcétera, ¿no? De cómo están vestidos, o sea, el poder de la observación igual es clave, ¿no? Y obviamente hay que, hay que tener esa figura tridimensional, dicen, ¿no? Hay que observarlo de todos lados y ver, ¿no? Obviamente, y ver, por ejemplo, el color de cabello, este es negro, este debe ser choco. Ajá. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El poder de la observación, a ver, digamos, una figura tridimensional de la situación cuando tengamos una mediación. Y finalmente, la aceptación del conflicto, dice, ¿no? Mm, a una mediación, si no se acepta el conflicto, difícilmente vamos a poder resolverlo por cualquier mecanismo alternativo, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber la aceptación del conflicto. Y en la mediación, obviamente, es así, ¿no? Si alguien no acepta, digamos, si la otra parte no acepta que hay conflicto y está bien, digamos, no hay por qué aplicar la mediación. Entonces tendría que haber la aceptación del conflicto, ¿no? De ambas partes. Entonces ahí recién se interviene, digamos, como mediador. Entonces es un punteo personal, digamos, a partir del libro. No me acuerdo ahorita el libro, pero lo tienen ahí lo tienen el libro se llama mm, CTA Books Mediation. Sí, este es Grundlangen, por eso eh, Christine Susan Reif, no son dos autores, Christine Susan Reif y Martin Woods. Entonces ahora específicamente habla sobre la mediación. Entonces, Grundlangen método, es un método, ¿no? Es un método alternativo. Son 300 páginas, es un excelente libro. Van a encontrar en ese libro diagramas. Algunos de estos se los puse acá, pero si algún momento les toca trabajar y les toca especializarse en este tema de la mediación, les va a ser muy útil. Entonces, a partir de, de este libro, ya de Reif, ya, Christine Susan Reif, y no es antiguo este libro es del 2000, 2000, pues, del 2020, entonces del 2020. Y habla muchas cosas más interesantes, ¿no? En ese libro sobre el tema de mediación. Y bueno, continuando, hay ciertas características, ¿no? Que tiene la mediación, ¿ya? Entonces, la, normalmente la mediación se caracteriza por ser un sistema informal, ¿no? Aunque estructurado, tiene una estructura de resolución de conflictos. Y bueno, las principales características son que es confidencial el tema de la mediación, ¿no? Es uno de los aspectos tal vez que atrae, digamos, ¿no? Para que las personas o las partes en conflicto recurran a este marco. También es de autocomposición porque ellos son los que deciden, ¿no? La solución a ese conflicto. Es voluntaria porque deciden si llegar a un acuerdo o no, digamos, o también podrían retirarse, ¿no? Es flexible, no es obligado por las reglas procesales, también es creativa porque buscan las mejores opciones, ¿no? Ellos buscan las mejores opciones, nosotros obviamente, o ustedes como mediadores les van a dar los insumos, ¿no? ¿Será que pueden hacer esto? ¿Será que hay esto? Entonces, es como una ayuda, digamos, somos una ayuda para ellos, ¿no?
Entonces, ellos a través de la creatividad van buscando diferentes, las mejores opciones, ¿no? También es cooperativa porque tienen que ayudarse mutuamente, ¿no? Y hemos dicho, si queremos llegar a transformar el conflicto, se tienen que ayudar ambas partes. Es rápida y económica porque es de un costo accesible, ¿no? Es de un costo accesible. eh, y también es informal, como nosotros decíamos, pero con estructura, dice, ¿no? No cumple con todas las formalidades de los juicios, ¿no? De los juicios. Entonces, son algunas de las características, son 8 básicamente los que he apuntado ahí, las características de la mediación. ¿Ya? Esto está en un libro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Pues de un libro paraguayo, pero este libro ya es un libro paraguayo interesante sobre, sobre las características de la mediación. No son características generales en realidad, ¿no? Por otro lado, las características del mediador, como veíamos, ¿no? Las características del negociador, también hay las características del mediador, que son muchas, por eso le puse acá con sus puntos suspensivos. Son como 20 igual, ¿ya? Aquí le puse el autor, ¿no? Raif, es el mismo autor el que les dije, el libro verde ese de mediación. Lo van a leer, por favor, lo van a revisar, van a encontrar material interesante. Entonces, las características del mediador son que, bueno, que sea neutro, ¿no? Es la cualidad más importante, ¿no? Que sea neutro entre estos dos, que no lo favorezca ni a él ni a él, ¿no? Que vele por los intereses y necesidades de él, también vele por los intereses y necesidades de él, ¿no? Muy aparte de las posiciones, obviamente. Es flexible, es paciente, es empático, ¿no? El mediador es sensible, respeta a ambas partes, las decisiones que tomen o cómo vayan a plantear su problema, los escucha, obviamente, ¿no? Es enérgico y persuasivo, ¿no? Tienen que hacer las dinámicas necesarias para que los dos puedan resolver su conflicto. Es objetivo porque no va a estar en otra situación, ¿no? Es honesto, ¿no? Eh, Tiene un sentido del humor también, porque es clave, ¿no? A veces ser payaso, digamos, en una reunión. Yo le digo payaso, obviamente, no lo vayan a tomar bastante a literal, pero ser una persona graciosa, digamos, ¿no? Obviamente no lo vamos a tomar todo a chiste, pero el sentido de humor es clave, digamos, no solo como una característica de mediador, digamos, ¿no? Eh, el sentido de humor es clave. Tal vez no hemos hablado de este tema, bueno, las características del negociador como tal, pero el sentido de humor hace más ricas las relaciones, ¿no? Incluso de pareja, podemos decir. Entonces también otra característica es el de ser perseverante, ¿no? Mm, También es confidencial, podemos decir acá, ¿no? Es confidencial porque tampoco va a estar diciendo que es de una parte, que es de la otra parte, ¿no? También podríamos decir que es ético, ¿no? Mm, el mediador también podemos decir que a veces en el módulo, bueno, en el grupo anterior, por ejemplo, hablábamos sobre estas características del mediador. Entonces, muchos apuntaban, ¿no? Esto, y llegamos a una lista larga, pero nos pasamos discutiendo el tiempo sobre la lengua, les cuento, sobre la lengua y la ropa, ¿no? Nos pasamos eh, mucho tiempo, una media hora discutiendo, no discutiendo, más que todo aportando, digamos, sobre las características del mediador. A veces, de acuerdo a la región, digamos, nos toca ser mediadores. eh, y bueno, la lengua es clave, ¿no? La lengua es clave. Mm, el idioma en el que se desarrollan, digamos, las reuniones entre ambas comunidades o entre ambas partes que tienen una comunidad, ¿no? Eh, y a veces ellos mismos se sienten identificados, ¿no? Te cuentan muchas más cosas que cuando tú no le entiendas un idioma, digamos. Entonces,
la lengua viene a ser una característica clave, digamos, ¿no? Una característica importante del mediador para llegar a resolver esos conflictos es clave. Entonces iban aportando sus experiencias, ¿no? Incluso ya después de la lengua mencionaron el tema incluso de la ropa, ¿no? Y cómo vas vestido a, a una determinada reunión. Entonces, y bueno, pues a veces unos van con camuflados o militares, a veces eh, van tal vez con, no sé, de traje formal. Las características, digamos, del mediador hacen mucho, ¿no? Hacen mucho en diferentes contextos, digamos, para recibir información, para recabar toda la información y para llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los libros, en la mayoría de los libros van a encontrar esta característica, ¿no? La neutralidad. A veces las personas nos dejamos llevar pues, por la apariencia, digamos, y muchas veces las personas incluso, no, pero no, son simples, son sencillas y a veces nos hace más fácil también el trabajo, ¿no? En las comunidades. Entonces hay que saber llegarles como mediador con todas estas características y muchas más, digamos, hay que saberles llegar a las comunidades. No siempre le vas a llegar con coquita, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay formas de llegarles. A veces la gente del lugar está así desnegada, como esta última situación que teníamos, estaba desnegada. No estaba desnegada, estaba enojada. Y no estaba enojada con nadie, estaba enojada con la vida porque se le murió un familiar cercano, digamos, ¿no? Entonces, hijo, entonces hay que trabajar en ese entorno también. Entonces hay diferentes situaciones, pero estas son las características básicas del mediador que también habla en ese libro, ¿no? De Rapes, Christine Rape. Eh, ¿algún, ¿Algún aporte hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No está claro? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Seguimos. Y se escucha, Sí, Inge. escuchamos. Ok, Se escucha, Gisela. Inge. Bueno, Araceli, gracias. Seguimos, porque nos estamos atrasando, les cuento, y nos hemos atrasado y no creo que terminemos hoy. Vamos a tener una clase más. Vamos a tener una clase más. Espero que quieran. A ver, continuando, la mediación como una herramienta de transformación de conflictos, dice, ¿no? Entonces, más allá de satisfacer los intereses y necesidades de las partes individuales, digamos, en conflicto, o de que éstas arriben a su propia justicia para el caso. Entonces, la mediación logra que las personas sepan, ¿no?, encarar mejor sus problemas y los aprendan a resolver de un modo creativo y pacífico. Entonces, no solo se cambia la situación, ¿no? Ustedes pueden ver acá las figuritas. No solo se cambia la situación particular, podríamos decir, de las personas, sino a las personas mismas, ¿no? Porque en un contexto inicial, estas personas tienen una diferencia, ¿no? Mm, este está enojado, este también está enojado. Puede ser que tengan sus motivos, ¿no? Y aquí aparecen ustedes como mediadores, ¿no? Como mediadores. Este está muy triste, pareciera que estuviera muy triste. Bueno, le está contando su situación, ¿no? Este también le está respondiendo con alguna información o con alguna aclaración o información. Entonces, este pareciera que no estuviera triste, pero bueno, que es medio indiferente, pero que también le está contando la situación y que también está recibiendo información por parte del mediador. Y ya en una tercera parte, bueno, siguen recibiendo, ¿no? Hay un intercambio, digamos, hay un intercambio de información, ¿no?, con el mediador. Y aparece esta flechita, ¿no? Porque ya no se comunican, o aquí no hay comunicación, cero comunicación. Acá se comunican con el mediador, pero aquí aparece una flechita intermitente.
ya van más o menos diciendo sus verdades, sus necesidades, ¿no? Pero vos me has dicho esto, pero yo pensé que era así. Esa es la diferencia, ¿no? A veces suponemos, como les decía hace rato, las personas mayores o adultas suponemos cosas, no preguntamos cosas. Entonces, ya pareciera que acá se estuvieran diciendo, ¿no? Algo. Este está ya un poco más, ya no está medio triste, ¿no? Está un poco más, aunque está la misma carita todavía, pero este se alegra un poco más, pero hay un intercambio de información entre ellos, ¿no? Hay una charla entre ellos. Entonces, acá, por ejemplo, ya el mediador ya les va dando algunos insumos, ¿no? Sobre su situación y cómo podrían arreglar tal vez. Y bueno, ya hay un intercambio más fluido de información. Ah, sí, estas caritas son diferentes. Acá está triste, acá está más alegre. Entonces acá están alegres los dos. Y en una fase quinta, mm, el mediador desaparece. Son los dos los que se quedan. Son los dos los que se quedan y hay un intercambio de fluido, ¿no? Bueno, hay un intercambio, eh, una conversación fluida, digamos, entre estas dos personas. Obviamente no se enamoran, no llegan a enamorarse, pero están felices. Entonces, a veces en la práctica, esta parte del mediador no va, digamos. A veces nos toca, digamos, a nosotros estar en esta posición. Esto puede ser en comunidades, digamos, cuando tienen algunos conflictos y nosotros trabajamos como mediadores, pero muchas veces en nuestra vida también llegamos a ser mediadores de nosotros mismos. Entonces nos toca ocupar una situación acá, ¿no? Mediador, pues, tratamos de solucionar, en este caso sería la negociación, obviamente, trataríamos de solucionarlo por nuestra parte y llegar, ¿no? A esto. Porque es lindo llegar a esto, ¿no? Yo he tenido, porque ahorita no tengo, he tenido personas con las que no me llevaba así, a full, ¿no? No me quería prestar el auto, yo quería el auto, éramos los dos trabajadores, etcétera. Pero hay un momento, ¿no? En que hablas, trabajas, te interrelacionas, compartes todo lo que tengas que compartir. Y hay diferentes estrategias para eso, ¿no? Tal vez ahora no se las nomine, pero depende mucho, ¿no? De la experiencia que tengan en campo. Y llegamos a esto, ¿no? No nos amamos, digamos, vienen a ser mis cumpitas ahorita, con los que, bueno, chocábamos, vienen a ser mis cumpitas acá. No tenemos esta parte de mediación. Tal vez solamente he negociado un poco la relación y he llegado a esto. Pero hay situaciones en las que les va a tocar hacer esto, ¿no? Ser ustedes los mediadores, ¿no? Pasar por cada una de estas. Yo lo he resumido en estos dibujitos, ¿no? En Bond menciona cada una de estas fases, pero creo que no lo hace con dibujitos. Entonces, les va a tocar hacer esto, ¿no? El de mediadores. Entonces, más o menos por eso es que dice, ¿no? La mediación como una herramienta de transformación de conflicto. Entonces, podríamos solucionarlo, podríamos resolverlo, pero la transformación va mucho más allá, ¿no? Como les decía, yo no me he llevado con un ingeniero eléctrico, no me he llevado con un ingeniero civil por temas de trabajo, pero ha habido esta situación, ¿no? No he tenido un mediador, no un mediador como tal, pero ahorita los dos, tanto ese ingeniero civil e ingeniero eléctrico, son mis compitas. Entonces, estamos felices, ¿no? Estamos felices. Entonces, hemos llegado a la construcción de esta relación, ¿no? A partir de ciertos problemas, conflictos que hemos tenido laborales acá, ¿no? Pero estamos acá. Entonces, es una relación bastante, lo que les decía hace rato, ¿no? Eh, no solo la mediación, no solo tendría que cambiar la situación particular de cada persona, ¿no? Acá, sino también a las personas mismas, a estas personas mismas. Entonces yo sé que a veces es difícil pensar en esto, pero yo sé que ustedes en su vida profesional han pasado por esto y yo sé que están ahorita así. No me quería, dicen, ¿no? Pero ahora me ama, o nos queremos, o trabajamos en esto. Entonces, y muchas veces sí ayuda este tema el de mediador, ¿no? Porque les hace ver de una manera diferente, digamos, ¿no? Su, el interés que tengan, la necesidad que tengan, o la posición que manifiesten de forma externa, ¿no? Que ya lo habíamos visto más antes. Entonces,
sí, la mediación viene a ser una herramienta de transformación, ¿no? La mediación y la conciliación. Hasta la conciliación está como T, ¿no? Si ven anteriores diapositivas, está con la T de transformación, está hasta la conciliación. Entonces, seguimos. Bueno, ahí este es el consejo de seguridad jurídica, algo así es. Pero es del librito ese del Paraguay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Saldré de mi ignorancia. Saldré de mi ignorancia. Ah, entonces el libro por autor. Bueno, lo van a encontrar, no buscaré esto aquí. De todas maneras, hay casos recomendados en los que se recomienda, digamos, eh, para mediar, ¿no? Y hay casos no recomendados para la mediación. Obviamente la mediación no es una promesa de solución a todos los conflictos, ¿no? Porque al final vienen a ser como una herramienta y de acuerdo a la situación que tengamos, de acuerdo al conflicto que tengamos, seguramente vamos a aplicar ciertas herramientas, ¿no? Pues les decía, la mediación no es una promesa de solución a todos los conflictos. Entonces, los casos recomendados, por ejemplo, son los que menciono a continuación, ¿no? Si nosotros queremos que una relación perpetúe en el tiempo, entonces hay que recurrir a la mediación, ¿no? Eh, Dice, no, la ley no provee la solución deseada. A veces la ley, digamos, tal vez, esto no sé un poco la parte legal, pero posiblemente haya un vacío legal y no haya, digamos, una forma de llegar a un acuerdo. Entonces, podemos recurrir a la mediación, ¿no? Para solucionar ese conflicto. También cuando hay una mala comunicación previa, dice, ¿no? A veces es cuestión de comunicarnos nomás. Y esto lo vamos a ver en la unidad 4. Cuán clave es comunicarnos, ¿no? Cuán clave es expresar lo que uno siente, uno piensa. Entonces, a veces cuando hay una mala comunicación previa, suponemos, ¿no? Suponemos cosas, pero no es tan grave y podemos resolverlo por medio de la mediación, ¿ya? También, bueno, si queremos reducir los costos, digamos, ¿no? Podemos recurrir a la mediación, ¿no? Eh, También por cuestiones técnicas muy complejas, dice, ¿no? A veces hay situaciones que no entendemos, por decirles, ¿no? Este último hablaba, bueno, estoy trabajando con petroleros y obviamente hay situaciones complejas que yo no entiendo, digamos, ¿no? Entonces ya necesitamos, digamos, o la opinión de otras áreas. Entonces, eh, podemos recurrir al tema de mediación en este caso, ¿no? Cuando no entendemos algo, le decimos, bueno, requerimos de información específica, técnica, digamos, ¿no? No, no encerrarnos en algo y creer que algo es así e irnos por otra vía, ¿no? Sino durante la mediación, al ser flexible, podemos recurrir a otras áreas para informarnos mucho mejor, digamos. Entonces, más o menos son los 5 punteos que puse. Debe haber muchos más, pero hay casos no recomendados para la mediación. Eh, Como dice, por principios innegociables. Sí, hay situaciones que no se pueden negociar, ¿no? Les decía. A veces nos toca decidir entre una y otra situación y pues, no, pues por principio no pudiéramos negociar, digamos, ¿no? No pudiéramos tampoco este, me, mm, solicitar la mediación como tal, digamos, porque no, o sea, esa no es la vía de solución, digamos. Entonces, em, con la mediación, digamos, tampoco se va a sentar un precedente legal, ¿no? No se recomienda en esos casos, digamos. Y cuando ahí la otra parte está ausente, tampoco podríamos hacer mediación, ¿no? Es una parte nomás la que está, la otra parte no está, digamos. Entonces, no se podría hacer mediación. Eh, y otra parte es cuando no hay interés en llegar a un acuerdo, ¿no? Si la otra parte no tiene interés, digamos, en llegar a un acuerdo,
difícilmente vas a poder mediar. Hay situaciones así, ¿no? En las que se cierran las personas. Bueno, difícilmente por la vía de la mediación vas a llegar a resolver ese conflicto. Y delito de acción pública. Entonces, no, pues son cosas ya bien específicas, ¿no? Entonces, sí, y ahí, y para cada acción, digamos, para cada acción pública ya tienen, ¿no? Ya tienen una parte legal, digamos, que aplica para esa acción pública. Entonces, ahí no se podría hacer mediación, ¿no? Aunque debe haber casos, ¿no? En los que ha ocurrido esto, digamos. Pero los procedimientos ya están establecidos, ¿no? Entonces, no hubiera esto de recurrir a la mediación como tal, ¿no? Entonces son cinco, son varios igual estos, varios van a encontrar en este libro. Me mata ese libro, Advance Learning Civil, Comunicación no violenta, construcción. Son 30 libros que les he puesto. Gestión de conflictos, manejo alternativo, manual de mediación. Manual de mediación. A ver. Sí, este libro van a encontrar, es interesante. Bueno, es de la Corte Suprema de Justicia, decía, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia. Hay un manual de mediación que está en el año 2005. Es un librito de 214 páginas que también está en su, en sus libros. Y si lo leen es alucinante. Por lo menos si lo leen la parte, los que están trabajando en la parte jurídica, este libro obviamente menciona otras leyes, ¿no? En el Paraguay aplican otras leyes, la ley 1879, etcétera. Pero este librito es clave por lo menos para asentar un poco incluso en el procedimiento de la mediación, ¿no? Como tal. Em, Son 214 paginitas. Habla mucho sobre la ley, que les decía, ¿no? 1879, son otras leyes, pero al final, como esto no está regulado acá en Bolivia, pero sí está regulado en el Paraguay, entonces nos sirve como insumo, digamos, para poder recurrir, ¿no? A todo lo que acá se menciona, mm, para poder practicar lo que es la mediación. Entonces, está la Corte Suprema de Justicia, es el manual de mediación, ¿no? El Paraguay, en la Asociación del Paraguay en realidad. Tienen ese libro en sus, en la plataforma también está, ¿no? Continuando, factores que influyen en la mediación, también es del mismo libro. Existen distintos factores que influyen en la mediación para la resolución de conflictos, que en alguna medida, digamos, pueden contribuir, ¿ya? Pueden contribuir o dificultar, ¿no? No sé si pueden contribuir o dificultar, ¿ya? El desarrollo de procesos de solución de conflicto. Entonces, como las percepciones, las emociones, las comunicaciones, el lugar, en el momento mismo de realizar la misma mediación, digamos, en el Paraguay le llaman ya las audiencias porque esto está normado. Entonces, hay eso, ¿no? Entonces, pueden influir, ¿no? Esos son los factores que influyen, ¿no? Las percepciones, las emociones y la comunicación. Entonces, esos son los factores que influyen en la mediación. Y nosotros, obviamente, o ustedes como mediadores van a estar al medio, ¿no? Hay una persona bastante ordenada con sus cosas y otra que le va a buscar. Y hay que saber ordenar esto también, ¿no? Hay que saberlo ordenar. Entonces, son los factores que influyen en la mediación, la percepción, emoción y la comunicación, ¿no? Son tres factores. Siguiendo, vamos a ver un poco las etapas. En alguna bibliografía, ya, también está, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, otra vez lo puse acá. En el UNIR, por ejemplo, en la Fundación UNIR mencionan hasta 5 etapas en un proceso de mediación. Entonces yo adapté más o menos acá
de este manual de mediación. Que bueno, son 4, ¿no? Como les decía, la mediación no está regulada como actividad, sino apenas prevista como alguna posibilidad. Obviamente ello no impide que se revelen ciertas fases o etapas, digamos, de ocurrencia lógica, ¿no? Sobre todo, digamos, si consideramos a esto de la mediación como una actividad profesional, con o sin regulación de normativa, ¿no? Ayer hablábamos sobre este tema de los consultores forestales, ¿no? Entonces, y alguien por ahí mencionaba, sí, evidentemente, pero esto de la mediación no se da, pero sí se da en la parte de conciliación, decía, ¿no? De conciliador. Pero al ser una herramienta, bueno, no está normada, es una posibilidad, pero podría, yo creo, tratarse de esa forma, ¿no? Entonces, estas etapas de un proceso de mediación empiezan, ¿no? Con la apertura, ¿ya? Es como una etapa de preparación o entrada, podríamos decir, ¿ya? Es como una etapa de preparación o entrada. Y bueno, toda mediación inicia con una solicitud, en realidad, ¿no? De intervención de un mediador. No se lo solicita de, de manera formal, podemos decir, ¿no? O también en algunos casos, no sé, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay menciona, ¿no? Que dice, a veces se deriva, bueno, la derivación para que haya una mediación es a través de un tribunal o una autoridad también, ¿no? Ellos son los que se vayan a mediar, por decirles. Entonces, pero en esta primera etapa de apertura, eh, se considera la recolección de información, ¿no? La recolección de información, también la gestión de espacio y también deberíamos tener, ¿no? Un guión clave, digamos, que incluya preguntas, ¿no? Las preguntas que vamos a hacer. Entonces, acá es un poco una parte de preparación, podemos decir, una parte de apertura. Luego viene una parte de presentación, ¿no? Eh, Normalmente en la presentación lo que hacen es un discurso de apertura que incluye una reseña, ¿no? Una reseña de los hechos o una narración de los hechos. La designación de los involucrados, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? Los datos que los identifican, el señor tal, la señora tal, la comunidad tal, ¿no? También involucra, digamos, los objetivos, ¿no? Los objetivos, el porqué, digamos, del proceso, ¿no? Las reglas también son muy importantes, las reglas de mediación. Eh, Hay que tratar, en esta parte de la presentación, hay que tratar de ser lo más igual, ¿no? Lo más neutro. En cada una de las etapas, en realidad, hay que tratar de ser lo más neutros posibles, ¿no? Y en el libro de un punteo que hace acá, digamos, incluso deberíamos colocar esta como una característica del mediador, eh, dice, ¿no? Hay que tratar a todos por igual y utilizar un lenguaje neutro y evitar la moralización. A veces pensamos que, bueno, las dos partes en conflicto tienen sus problemas y nosotros lo moralizamos, ¿no? Entonces, no hay que hacer eso, decía, ¿no? Como, como una estrategia, más que nada. Pero en la presentación ocurre eso, ¿no? La narración de los hechos, hay que identificar, bueno, hay que dar los datos de identificación y las reglas de mediación. Y ya en una tercera etapa hay la propuesta, ¿no? La propuesta, que también consiste en recopilar información, digamos, dejando que las partes hablen, ¿no? Dejando que las partes hablen. Hay que también reconocer los sentimientos, ¿no? Reconocer los sentimientos a través de la formulación de preguntas, ¿no? ¿Ya? Em, También hay que identificar en esta etapa, habría que identificar los problemas centrales, ¿no? Y generar algunas opciones, ¿no? Generar algunas opciones.
y seleccionar también las más apropiadas. Eh, y más que todo, como ayer hablábamos sobre la manga, por ejemplo, hay que sí un poco pensar en lo que han hecho más antes y pensar en lo que van a hacer después. Y acá en la mediación dice, ¿no? También viene a ser una estrategia. A veces es mejor centrarse en el futuro, digamos, ¿no? Y no en el pasado, digamos, qué es lo que vamos a hacer realmente con ese arbolito. Si en el futuro, obviamente, todos se han beneficiado, se han dado el agua, han trabajado y todo lo demás. Pero a veces ya son cosas pasadas, ¿no? Que ya no conviene restregarlas. Cada uno ya ha hecho muchas cosas. Entonces, en la propuesta debería ir eso, ¿no? Por lo menos yo les puse el punteo porque ahí está, ¿no? El- las etapas del proceso de mediación. Pero en la propuesta por lo menos deberían entrar estos cuatro elementos. Y finalmente, el acuerdo, el acuerdo, eh, esta no debe ser considerada, digamos, una etapa, la etapa final, ¿no? Aunque en algunos libros sí es como la etapa final. Eh, no debe ser, por lo menos creo que no debe ser considerada la etapa final de la mediación. Eh, pero sí debería haber una garantía, ¿no? de monitoreo. Entonces, para ello, las partes deben tener en cuenta que el acuerdo debe representarlos a ambos. Entonces, por lo, por lo que el mediador a veces tiene el objetivo, ¿no? De hacerles ver que ambas deben ser dispuestas a cumplirlo. O sea, deben estar dispuestas a cumplirlo todo, ¿no? El acuerdo el acuerdo a que vayan a arribar, digamos, debe estar claro, sencillo, ¿no? Debe también ser realista y posible el acuerdo a la que lleguen durante la mediación. Y bueno, y no debería quedarse ahí porque seguramente va a haber condiciones, ¿no? Y hay que poner esas condiciones o problemas a futuro que vayan a tener, ¿no? Entonces, en este acuerdo hay que considerar esto, ¿no? El tema de las condiciones futuras, ¿no? Y los problemas que vayan a tener. Entonces, las etapas del proceso de mediación más o menos van en ese sentido, ¿no? Pero siempre es, en todo este proceso, siempre eh, no se practica, se trata de practicar la neutralidad, podemos decir, ¿no? Practicar la neutralidad. No podemos, digamos, en la presentación presentarlo de una forma bien a la otra parte, digamos, con todo lo que tiene, digamos, y a la otra parte, fulano de tal. Entonces, en todo este proceso debería practicarse todas las características de las que hablamos más antes, ¿no? En esta etapa, en realidad. Entonces, estas son las etapas de un proceso de mediación. Y finalmente, para terminar, mm, ¿cómo relacionamos, digamos, los conflictos ambientales con la mediación? ¿Cómo relacionamos los conflictos ambientales con la mediación? Porque al final el diplomado es eso, ¿no? Los retos que tienen en los conflictos agroambientales, dicen, ¿no? Los retos que tienen. Y ustedes seguramente lo van a ver desde esa perspectiva. Si bien la mediación no está regulada, no es parte tal vez de su trabajo, pero les va a tocar trabajar. Les va a tocar trabajar en esto, ¿no? En conflictos ambientales o agroambientales, en términos de agroambientales hay que analizarlo y ver la relación, en este caso, con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Con la mediación. Y un punteo que yo hice a partir de lo que mencionaba Antonio Fernández, creo que se llamaba, ya, de la UNED, es el tema de la escala, como punto número uno, ¿no? Entonces, la mediación, él decía, ¿no? La mediación será muy diferente según la escala. Entonces, la escala a nivel global, a nivel regional, eh, obviamente a nivel global vamos a hablar de un cambio climático tal vez en términos ambientales y a nivel un poco más, más específico tal vez hablemos de vertederos, ¿no?
y bueno, pues, a una escala global, no sé, o a una escala regional, tal vez podemos hablar de las guerras mundiales, pero no se trata de este diplomado, ¿no? Es más de conflictos relacionados a temas ambientales, ¿no? Entonces, la mediación será muy diferente, depende de la escala en la que nos encontremos, ¿no? Por otra parte, también me apunté esto de lo que Fernández en el 2021 hablaba, ¿no? Sobre la dilución de las partes. Normalmente en los conflictos tradicionales eh, está claro, digamos, ¿no? Que que hay partes, digamos, contrapuestas, ¿no? Entonces, y de ahí nace el conflicto y la necesidad de mediar, digamos, ambas partes. Pero un conflicto ambiental se diluye y no es tan claro, porque a veces participamos del conflicto ambiental, nosotros participamos del conflicto ambiental y a la vez, digamos, a la vez nosotros también somos los damnificados de esa parte ambiental. Entonces es más bien, creo yo, un conflicto de tipo personal, ¿no? Y una suma de todas nuestras acciones, nuestras mismas contradicciones, porque, porque todos sabemos qué hay que hacer, ¿no? Todos sabemos qué hay que hacer, pero no queremos hacerlo, porque implica un cambio radical en nuestras vidas. Entonces, a diferencia, como les decía, ¿no? En conflictos ambientales, esta parte un poco se diluye, ¿no? Yo qué sé, no es tan definida la cosa, podríamos decir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos somos parte del problema, ¿no? Del problema o del conflicto en todo caso. Entonces, es un punto que tomé de Antonio, digamos, ¿no? De Fernández. Y bueno, otro punto que podemos analizar, digamos, es la simetría, ¿no? La simetría. La simetría normalmente se refiere a la diferencia de poder entre las partes implicadas, ¿no? En conflictos ambientales siempre vamos a tener, ¿no? Siempre vamos a tener tal vez, no sé, es el ejemplo que les doy, en conflictos ambientales, a multinacionales así poderosísimas contra comunidades. Entonces, eh, mm, hay una diferencia, ¿no? Es una relación asimétrica, podemos decir. Siempre está la empresa minera contra la comunidad, entonces la empresa, no sé, agrícola contra la comunidad. Entonces hay una relación asimétrica en esos conflictos ambientales. No sé si la guerra entre Ucrania y Rusia sea tan asimétrico, ¿no? Tal vez estén de iguales, por eso es que siguen todavía, creo. Pero esa desproporción es la que la mediación tiene que tomar en cuenta para intervenir, ¿no? Se debería tomar en cuenta esa asimetría o esa desproporción para poder intervenir. Entonces, en los conflictos ambientales existe esta asimetría, no es tan igualitaria como en los conflictos tradicionales, ¿no? Es por lo menos lo que se menciona. Por otra parte, está el tema de la administración. Entonces, podemos ver que el papel de la administración participa desde las dos posiciones, ¿no? Entonces, ¿a esto qué me refiero? Entonces, me refiero hay empresas o instituciones, por decirles, eh, que generan, ¿no? Que generan conflictos. Por ejemplo, yo les puse esta foto, obviamente. Al construir esta línea de tendido eléctrico de alta tensión o cualquier carretera, en temas ambientales estamos hablando, obviamente, eh, o cualquier otra, una represa, por decirlo, etcétera, se generan conflictos. Al interior de estos proyectos hay conflictos, ¿no? Parte de la administración, obviamente, de la empresa como tal, pero son las mismas empresas las que gestionan el conflicto como tal, ¿no? Cómo lo solucionan. Entonces ellos generan el conflicto y ellos son los que solucionan el conflicto. Entonces en la parte ambiental va a haber esta parte de la administración, ¿no?
que obviamente es como un punteo para este tema de la mediación. Y, y bueno, em, a veces es importante recurrir a se habla mucho de ese libro, se habla mucho de ese libro en la mediación preventiva, por ejemplo. Es una mediación preventiva, porque no vas a esperar a que haya un conflicto acá para recién hacer mediación. Podrías hacer mediación preventiva, tal vez inicialmente capacitándoles, informándoles, etcétera, ¿no? Hay una mediación preventiva que pudiera ser antes de que el conflicto ocurra, ¿no? eh, una mediación preventiva en el entendido de que cuál es su territorio, qué lo componen, qué es lo que se va a hacer a partir de esto, qué es lo que se va a hacer como medida de restauración, etcétera. Entonces, hay ese papel de la administración, pero como parte de que ellos son los que generan el conflicto, pero también ellos son los que gestionan el conflicto. Y entra la parte de la mediación preventiva, podemos decir, ¿no? La mediación preventiva. En términos ambientales estamos hablando. Otro punto que me anote es la previsibilidad, ¿ya? El conflicto ambiental es previsible, ¿no? Es previsible frente a otros que se presentan, podemos decir, de forma espontánea. Entonces, con la mediación se puede prevenir el conflicto, lo que decíamos hace rato, ¿no? No hay que esperar a que el conflicto ocurra, ¿no? No hay que esperar a que el conflicto ocurra, sino que se pueden realizar acciones preventivas, digamos, ¿no? A eso se refiere a la previsibilidad. Ya. Mm, y bueno, estas cinco, yo al menos es lo que apunté, ¿no? Estas cinco características a manera de resumen, son propias del conflicto, de un conflicto, y la mediación ambiental, ¿no? Y la mediación como tal, la parte ambiental. Y bueno, ahí no, bueno, fin de la presentación. Creo que he hablado mucho. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan sobre la mediación? Hay harto material sobre la mediación. Ingeniero, Mm, buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Selmar, ¿cómo estás, Selmar? ¿Cómo está? Bien. Eh, por lo expuesto, ingeniero, se puede también decir que, al igual que la conciliación, se podría ver casi los mismos elementos, ¿no? Las mismas características de la mediación. Eh, a diferencia que parece que una de ellas es, o sea, puede ser dirigida hacia una solución y la otra solamente que las partes nomás buscarían la solución, ¿no? Correcto. Sí. También con relación a la previsión, se podría decir que, bueno, los conflictos tienen escaladas, ¿no? Al menos eso hemos aprendido todo lo que nos han ido enseñando. Entonces, para que el conflicto no vaya a crecer a través de la información, se podría reducir el conflicto o se podría prevenir, Ujú. ¿verdad? A través de la prevención. Correcto. Después, en, en Paraguay, decían, Paraguay sí, ¿no? Sí, sí, Uruguay, Paraguay. hay un librito la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, que es el Manual de la Mediación. Está en sus textos y es interesante, ¿no? Es interesante. Es un punteo personal, digamos, para poder aplicar la mediación. Selma. Ya, bueno, en Bolivia existe un protocolo para la conciliación, ¿no? Que es casi Sí, similar a un protocolo que el órgano judicial lo ha, lo ha promocionado, digamos, ¿no? Que hay un protocolo para el tema de la conciliación donde está, digamos, desde la presentación, desde cómo se la presenta, el protocolo de información sobre lo que principios, su trámite, todo eso, ¿no? Que de seguro debe ser casi similar al de Paraguay, digamos, ¿no? Después, la, la mediación
bueno, el mediador, al igual que el conciliador, tienen que ser ambos neutrales, es lo que se ha dicho, ¿no? Sí, Neutrales, neutrales. Y ahorita el tema de la mediación, Paraguay sería el país donde esté más avanzada, más avanzado la mediación. Después creo que Argentina igual practica la mediación, ¿no? Y yo he tenido, simplemente para comentario, he tenido la oportunidad de participar alguna vez en la Argentina sobre una audiencia de mediación. En la Argentina, los centros de mediación han sabido tener como parte de su personal profesionales como ingenieros, arquitectos, psicólogos, aparte del mediador, ¿no? Parte del mediador, digamos. Entran con sobre todo en materia familiar, entran ya con una información, a cada parte les han sabido proporcionar un abogado, el abogado que les da la información sobre cuál es el procedimiento para la asistencia familiar. Un ejemplo, asistencia familiar, digamos. ujú, Entonces, cuando ya entran a la audiencia conjunta, ellos ya entran con un gran conocimiento sobre cuáles serían, eh, a dónde estaría dirigido si es que se fuesen a una formalidad, a un proceso formal, digamos, ¿no? A un proceso formal. Es decir, que ellos ya están casi como que direccionados a cuál sería su decisión que tendrían cuál serían perdón, ahorita voy a encontrar el término, a sí, cuáles serían los alcances de su decisión, ya, ¿no? Los sí, alcances de la decisión que podrían tomar, digamos. A eso me hace entender que para que exista una buena mediación, tiene que haber una buena información, ¿no? A las partes. Con una buena información, entonces ellos van a llegar a tomar una buena decisión, porque los conflictos se dan muchas veces a falta de la información, ¿no? Como por ejemplo en el tema de medio ambiente, si bien están ahí todas nuestras leyes, pero nuestras leyes no son de conocimiento pleno tanto de las autoridades campesinas como de los comunarios, ¿no? Aún de, la, de las personas que vivimos en las ciudades, no tenemos mucho conocimiento. Bueno, por lo general, ¿no? Se habla de manera muy general. Los abogados, por lo general, sí tenemos ese conocimiento aún. Eh, Hay ahora especialidades en materia de medio ambiente, digamos, ¿no? Pero por lo general no se conoce de manera plena la ley, ¿no? Entonces, por eso igual que existen muchas violaciones contra el medio ambiente o faltas, ¿no? Contra el medio ambiente. Entonces, una buena información, llegaríamos a la conclusión que una buena información llega a que tomemos una buena decisión, ¿verdad? sí, Gracias. correcto, Selman. Gracias por tu participación. Y sí, o sea, la parte de conciliación y la parte de arbitraje la van a ver en módulos específicos ya de este diplomado. Y ahí les van a dar, como menciona Selman, ¿no? Todo el procedimiento, de dónde a dónde, qué es lo que se hace, es como un manual, ¿no? Específico, digamos, para, para el tema, para estos dos mark, digamos, pero en el caso de la mediación está como ya les dije, ¿no? Está como una parte accesoria, es como un elemento accesorio para la resolución de conflictos. Entonces, y sí, hay la diferencia que mencionó Selma, ¿no? La diferencia es que en mediación, las partes son las que, bueno, el mediador es el que les ayuda a las partes, pero de alguna manera no dirige, digamos, ¿no? No dirige la situación, digamos. Puede ayudar con información, facilitando información a ambas partes, facilitando el lugar en el que se va a realizar, recibiendo cierta información, dándoles información, pero no influye como tal como el conciliador, en el que ya más o menos, ¿no? Toma alguna posición respecto al conflicto, no a las personas, respecto al conflicto, y va más o menos, ¿no? Dirigiendo la solución a ese conflicto. Y bueno,
Otro punto que tomó, bueno, que tocó Selmar es el tema de la extensión también, ¿no? A veces no conocemos, yo mismo me incluyo ahí, no conocemos todas las leyes, las normativas, ¿no? Y es interesante porque en algunas leyes, por lo menos en la ley forestal, sacaron unas cartillas, ¿no? Cuándo debías cortar tu maderita, cuándo podrías vender tu maderita, así en términos simples, ¿no? Podrías vender en este caso, digamos, no tan teórico ni tan ampuloso, digamos, sacaron cartillas para un poco hacer el tema de difusión, ¿no? Y sé, por lo menos sé que en el órgano judicial sí tienen, ¿no? Establecidas, tienen un protocolo incluso, creo, en el área de, el Tribunal Agroambiental tienen protocolos incluso, ¿no? Para este tema de conciliación y arbitraje. Y bueno, Selmar, gracias por tu participación. ¿Alguien más para terminar esto, para concluir? Quisiera comentar algo. ¿Nadie más? De representación de las damas. ¿Nadie? ¿Nadie? Solo Selmar. Inge, hola, no. Demetrio, Demetrio, El, ¿en qué bueno, es fiestas que Inge, está? el aporte que ¿En qué? hizo tu compañero y la experiencia que tuvo en salida en la calle, en una plaza, ¿En qué en una fiestas? plaza, Inge, y camino a Tocando- casa. Sí. están tocando lindo allá afuera. Ya. Así pues, aquí siempre hay actividades. Bueno, como le comentaba, Inge, el aporte que hizo el compañero que me antecede y la experiencia que tuvo también es muy importante, ¿no? Por lo que mencionó, es decir, en otros países hay equipos multidisciplinarios que coadyuvan en estos tipos de conciliación o temas de eh, mediación. Entonces, acá tal vez un poco no tenemos esos aspectos, ¿no? Tenemos esas falencias. Muchos de los conciliadores tal vez podrían preguntar algunos aspectos a esos equipos multidisciplinarios que puedan coadyuvar y tal vez tener una mejor solución de los conflictos que se tiene en diferentes ramas, ¿no? Es un comentario, Miguel. Gracias, Demetrio. Minerva le doy luego la palabra. Gracias, Demetrio. Y sí, digamos, porque eh, posiblemente haya como una especialidad, tal vez, digamos, pero, o sea, pues, una especialidad, no sé, vea, como una especialidad, tal vez. Ay, ya. Y sí, hay, por ejemplo, no sé si habrá como una profesión de mediador, digamos, tal vez sea una especialidad de mediador, pero mientras más específico sea, digamos, la labor, a veces es mucho más, hay mucho más respaldo, ¿no? Tal vez acá en Bolivia, no sé, por lo menos he visto que es bastante general, ¿no? El tema de las profesiones que tenemos. Eh, He visto que en otros países tienen hasta micólogos, por ejemplo, micólogos, especialistas solamente en hongos, no te voy a hablar de otra cosa que no sean hongos. Otro que he visto, no sé si es politólogo, creo que politólogo. Entonces, hay otro que era, ay, no me acuerdo, así específico, ¿no? El- la profesión la que tenía. Y no sé si habrá como mediador como tal, digamos, ¿no? Pero hay otro que es dendrocronólogo, digamos, ¿no? El estudio del crecimiento de los árboles, solamente el crecimiento en función del tiempo, digamos. Son, son profesiones bien específicas, ¿no? No tan general, digamos, porque nosotros los forestales somos generales, los biólogos son generales, algunas veces se especializan, obviamente, no hacen una maestría, un doctorado, pero hay universidades que tienen esa titulación específica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tarija, hace unos 2 años, creo, 3 años, creo, no sé, tenían que crear, no estoy bien seguro, no he ido por la universidad, tenían que crear una carrera que se llama la carrera de enología. Entonces, la carrera de enología, por ejemplo, pues, es de vinos, ¿no? Enología, estudio
de la uva, del vino. Específicamente no van a estudiar otro cultivo que no sea el tema de vinos, por decirlo. Entonces, en el caso de la mediación, posiblemente haya, ¿no? Haya un mediador, digamos, un mediador. Tal vez sea una especialidad por ahí, pero esas especificidades ayudan mucho, ¿no? A un poco ayudar con con la resolución de conflictos, ¿no? Porque especializarte solamente en conflictos debe ser, ¿no? Debe ser interesante. Minerva. Está acabando. Minerva. Gracias, Demetrio. Minerva está ahí. No está ahí. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, Minerva. Sí, sí, le escucho. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, como usted mencionaba respecto a la mediación y la conciliación, indicaba que no necesariamente en la mediación tiene que ir a ser un profesional entendido en la materia, Ujú. pero pienso que también habría un poco de desfavorabilidad, porque si esta persona que no conoce, entendido en la materia, entonces, ¿cuál sería su rol, su papel de este mediador? Porque se supone que para que tú tengas que mediar, tienes como en la clase anterior mencionaba que nosotros como mediador, conciliador, necesitamos de mucha información. Y desde esa perspectiva pienso que, digamos, el papel del mediador sería un poco muy desfavorable para las partes porque no sé en realidad cuál sería su papel, ¿no? Y con relación a lo que mencionaban los compañeros respecto a la falta de equipos multidisciplinarios, en los juzgados ahora trabajan conciliadores, ¿no? Que ahora, digamos, un conciliador abarca, por ejemplo, 2 o 3 juzgados. El trabajo que realiza el conciliador es antes de cualquier demanda que se interpone, este está en la obligación de, primeramente, conciliar. Si es algo que no se pueda conciliar, entonces se elabora una acta donde se consigna de que son, como usted mencionaba, ¿no? En, en la clase hay actos que no son negociables. Entonces, el papel del conciliador si hay, digamos, casos en los que no se puedan conciliar, que no son conciliables, entonces esto directamente se labra el acta y se remite al juzgado para que se ventile en el proceso respectivo, ¿no? Bueno, eso con relación a lo que vi, a la explicación que usted daba, ¿no? Y a los compañeros que mencionaban, ¿no? Gracias, Minerva. No, gracias. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo ay, no, pues, Ángela. Ahorita le doy la palabra a Ángela, por favor. Ángela. Sí, o sea, yo no dije, bueno, sí dije, ¿no? O sea, la mediación no es propia de la formación jurídica, es lo que dije, ¿no? La mediación no es propia de la formación jurídica. Entonces, y bueno, pero, podría aplicarse, ¿no? Cuando una persona, digamos, porque he visto agrónomos, abogados, o sea, yo creo que es un plus que tienen ellos, ¿no? Que tiene una parte, una visión de la parte agrícola, ambientales abogados también, entonces una doble visión que tienen ellos, ¿no? La parte agrícola y la parte legal, digamos. Entonces, tienen, digamos, ese plus eh, de poder realizar la mediación o la conciliación, que lo van a ver, ya les he dicho en otro módulo. Entonces, de poder realizar, bueno, de poder manejar el conflicto como tal. Y pues, no estaría cerrado, pero sí tendrían, por ejemplo, yo como forestal, digamos, sí, en áreas que me competen al área forestal, sí pudiera, digamos, ¿no? Emitir algún criterio, pero ya en la parte legal, digamos, uff, tengo la limitante ahí, ¿no? Tengo la limitante de poder decir, ¿y ahora qué? Aplico así, ¿qué ley? ¿En qué me baso? Como ahorita estuvieron, ¿no? El Maya dice una cosa, el CERNAP dice otra cosa,
Y bueno, nosotros decimos una cosa, hay que sustentarnos en la parte legal. Y bueno, necesito de la parte legal, digamos, ¿no? Para ver esta situación de conflictos. Pero el hecho de que sean profesionales en el área legal, por decirle, que tengan más conocimiento del área agrícola, un poquito más del conocimiento del área ambiental, yo creo que también es un plus, ¿no? ¿No? Es un plus más para que vayan a este tema, ¿no? De resolución de conflictos, de transformación de conflictos, que es un poco más social, podemos decir. Entonces, sí, me parece muy acertada la apreciación que tiene Minerva y bueno, nos podemos pasar hablando, ¿no? Más tiempo. Y gracias, Minerva. Ángela, por favor, con lo último. Buenas noches. Bueno, Noches. quería hacer una, no sé si estoy en lo correcto o no. La conciliación es cuando ya las partes interesadas están de acuerdo, ¿no? En llegar a una solución de algún conflicto que tengan, ¿no? La mediación, bueno, en la mediación ya tienen que intervenir terceras personas y esas terceras personas pues tienen que ser neutrales, ¿no? Para ninguno de los dos. Entonces, en los procesos de mediación, eh, ya estamos en otro nivel, ¿no? Porque cuando no hay conciliación, se tendría que llegar a una mediación. No sé si estoy yendo bien. Sí, gracias, Ángela. En la clase lo tratamos como dos mecanismos diferentes, ¿no? La mediación es cuando interviene, sí, un tercero, pero que solo ayuda a las partes, ¿no? Ayuda a las partes a encontrar una solución a un conflicto. En cambio, en la conciliación, el conciliador ya tiene más herramientas, ¿no? Tanto legales, porque también está normada, ¿no? Tanto legales, para poder, de alguna manera, conciliar una solución a ese conflicto, ¿no? Conciliar entre ambas partes. Si yo pienso esto, ¿no? Si no se pudiera conciliar, ¿no? Entre ambas partes o manejar un determinado conflicto, yo creo que ya van a entrar un poco al arbitraje, ¿no? Y ir ascendiendo hasta un proceso judicial tal vez. Pero la conciliación y mediación difieren principalmente en eso, ¿no? En cómo interviene un tercero en la decisión que ellos toman. En el uno ayuda y en el otro un poco más o menos que dirige a que ellos dos, obviamente, sí, ellos dos puedan encontrar una salida alternativa, digamos, a ese conflicto. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado en anteriores clases, ¿no? Tanto la negociación, la mediación y la conciliación son métodos para transformar el conflicto, ¿no? Para transformar el conflicto. Ya en el arbitraje ya es otro el que toma la decisión, ¿no? Es a través del auto arbitral, es otro el que toma la decisión. En cambio, en la mediación y conciliación se habla principalmente de la diferencia fundamental que hay es en el papel, ¿no? Que cumple, digamos, el mediador como el conciliador, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? En el otro ayuda y en el otro más o menos puede decir que influye de forma más directa, digamos, ¿no? En el otro no, simplemente colabora con que las partes encuentren una solución. En cambio, en la otra parte ya, en la conciliación ya, de acuerdo a ciertas normativas, ya va un poco dirigiendo, digamos, el tema de la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, pero, como les dije, el tema de conciliación tiene sus procedimientos y está normado, ¿no? Por la 708, está normado y lo van a ver, ¿no? El procedimiento así. Por cómo está normado, ya está todo establecido y ahí ese manual, el protocolo, todo eso, y lo van a ir viendo en el desarrollo de los otros módulos, ¿no? Específicamente, conciliación un módulo y creo que arbitraje es otro módulo, ¿no? Entonces ahí van a ir asentando, ¿no? Pero ahora nosotros estamos hablando simplemente de aspectos bien generales como son la negociación y la mediación. Y vamos a pasar a lo que es la comunicación y cuán clave es la comunicación para poder encontrar, ¿no? Estos caminos hacia la mediación y hacia la negociación, pero no tanto hacia la conciliación porque eso ya es otra asignatura. Gracias. Nos daremos digo un minuto, 3 minutos a 5 minutos de descanso. Por favor, vayan a estirarse, a tomar agüita y volvemos. Gracias, Ángela. Gracias a todos. Hasta luego.
Gracias, Inge. Gracias. Hacia el mar. Está bien, Inge. Bien, continuando, ¿pueden ver la pantalla? Sí se ve, ¿no? Colegas, jóvenes. Sí, sí se ve, Inge. Gracias, Minerva.